Ya estamos de regreso, especial Elecciones 2013 en Iquique Televisión, cuando son las 19 horas y 22 minutos y estamos en el momento más álgido de la elección con Omar Williams, nuestro analista, y también con nuestro periodista Javier Sánchez. Omar, ¿cómo estás? Estamos en el minuto clave. ¿Ah? Sí, ya estamos en los primeros recuentos que van a marcar sin duda la tendencia de esta elección. Hay que hacer la diferencia con los televidentes, lo que son la sumatoria de mesas versus lo que son proyecciones. Las proyecciones se hacen a nivel nacional con una muestra nacional. Y sin duda en algún momento vamos a informar de cómo va la proyección y nos va a indicar cuál es el escenario que vamos a enfrentar. En este minuto, ¿cierto? Se están contando en todos los locales de votación las mesas. Hay algunos que terminaron justo a las 6 de la tarde, otros que se demoraron un poquito más. Javier Sánchez estuvo hace poquito reporteando precisamente cómo estaba la situación. Estuvimos respira Javier. ¿Cómo está la situación en nuestra ciudad? Primero comentar que se ve absolutamente tranquilo y los locales de votación están en los locales de votación están los vocales de mesa y el contingente, ¿no? Prácticamente. Poco público. Poco público. Muy poco, ¿sí? Se ve poca gente, sí. En comparación con otras elecciones, ¿dirías tú que hay menos gente esperando los resultados? Ahora, me imagino yo que es porque primero se dan las presidenciales, que se van a conocer nacionalmente a través de la televisión, después las de diputados y finalmente las de consejeros regionales, es decir, la gente se va Omar, yo creo que la gente fue para a once, fue a comer alguna cosita y va a volver a los locales, ¿o no? Porque los consejeros regionales lo vamos a saber, no sé, 2 horas más, 3 horas más, ¿o no? No, yo creo que un poquito más. Un poco más. Un poco más. Y el recuento presidencial se va a demorar entre 1 hora y media y 2. Suponemos que a las 8 comienza el conteo de diputados en nuestra región. Eso nos está dando cerca de las 10 de la noche, claro. Por lo tanto, tal vez a medianoche, 1 de la madrugada, vamos a saber quiénes son los consejeros regionales. Presuntamente electos. Presuntamente electos, porque además la lista es muy larga. Claro. Entonces ese va a ser el conteo más demoroso. Ahora eso tiene una sola ventaja, que cuando lleguen a contar los candidatos a consejeros, los vocales vienen ya súper entrenados, entonces va a andar mucho más rápido la cosa. En términos generales, Omar, si hubiese que hacer un análisis así muy somero de cómo ha sido esta jornada, ¿cómo la podrías calificar? A ver, yo creo que una jornada que tiene que llamar a reflexión política frente no a los resultados, sino que qué tan representativos van a ser los resultados respecto al universo electoral. Okay. Se esperaba una asistencia aproximadamente de 8 millones de votantes, lo que al parecer no ha ocurrido. Ya. Y se estaría repitiendo entonces la votación o el porcentaje de la última elección de alcaldes. Que fue del orden de los 7 millones, no alcanzó a los 7 millones, exacto, ¿no? Y eso está por debajo del 50% del universo del potencial electoral que tiene el país. Se supone que son 12 millones de electores. Ya. Por lo tanto, si va a votar 7, estamos un poquito más allá del 50. Quien gane, imaginemos que alguien gane con el 50,1%, del 51%, está casi representando el 26-27% del electorado nacional. Y ese es un problema político que hay que atender. Pues en el fondo está representando a 1 de cada 4 chilenos. Así es. Más o menos. Javier, y acá... Fíjate que quería agregar a eso, se registra. Yo anoté las 4 primeras mesas que terminaron en la UNAP y tenemos, por ejemplo, en la mesa 45. Todas tienen 347 electores. La 45 tiene 144 votantes registrados. Ya, menos de la mitad. Otra tiene 146. También otra, con más de 300 todas 347. Ya, ok. O sea, menos de la mitad prácticamente. Claro, otra 143 y la 50 es la que está más baja con 137 electores de 347 registrados. Ahí eso corrobora, digamos, lo que dices tú, Omar, que en el fondo fue a votar menos de la mitad prácticamente la gente, de acuerdo a estos primeros sondeos, por supuesto. Claro, y está votando el padrón histórico. Claro. Es decir, las personas mayores de 40 años hacia arriba. El electorado joven no habría ido masivamente a votar como se esperaba. Sí, a pesar de los llamados, digamos, ¿cierto? No, y se vio gente joven, pero digamos no es masivo. Claro.
Claro. A mí me tocó en la mañana, ¿cierto?, también ver ahí en la escuela Tilda Portillo, y efectivamente eran pocos los jóvenes que uno veía, digamos, todos ya de la media centuria hacia arriba, digamos, ¿ah? entre los cuales nos incluimos, por supuesto. Electores entrenados ya. Justamente, que Claro. nosotros, yo le comentaba alguna vez a la gente joven, que nosotros empezamos a votar, por lo menos yo, con el carnet verde, con la libreta. Con la libreta. Entonces, ¿qué era eso, digamos? ¿Qué era el carnet verde? El carnet verde, ¿cierto? Estuvo vigente hasta prácticamente hasta la elección del 88, el 90, debe haber sido, ¿no? Este carnet se usó en el plebiscito del año 78, imagínense ustedes, estamos Donde hablando le cortaban una punta. Le cortaban una punta, ¿cierto? Y se votó para El apoyar, digamos, ¿cierto?, la gestión del general Augusto Pinochet, o rechazarla después del desagravio que se le hizo, o que él dijo que le habían hecho, por lo menos, ¿cierto?, cuando iba viajando a Filipinas, y se tuvo que devolver, porque en el avión, ¿cierto?, no alcanzó a llegar a Filipinas. Hubo un problema ahí con un presidente que en realidad era un dictador. ¿Era otro dictador? Era otro Digamos, dictador, era otro dictador. que lo había invitado. Era raro que dos dictadores no quisieran juntarse. Claro, pero al final tuvo que retroceder, recular, dicen en el campo de Así batalla, se llama. ¿cierto? Regular, y en definitiva para eso se hizo un plebiscito. Esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de votar yo. Yo te voy a preguntar a ti, Omar, cuánto fue la primera oportunidad de votar que tuve, a no dejarte en vergüenza. ¿Ah? No, si podemos decirlo. ¿Así? Claro, en la última elección de alcaldes y regidores Regidores. del año Ya, 73. Mira, Fue la primera vez que voté. ya. Los regidores, para aquellos que no tienen idea también, sobre todo los jóvenes, ¿cierto?, son los actuales concejales, ¿cierto? Concejales, claro. Eran los que representaban a la gente en los municipios, En las comunas. en las comunas. Sí. Bueno, vamos a comentar, digamos, lo que está pasando. Ya tenemos un 20,31% de las mesas escrutadas a nivel nacional para presidentes. Atención, Michelle Bachelet 46,11%. Y Evelyn Matei con un 25,02%. Reitero, son 20,31% de mesas escrutadas. Es un número más o menos importante. En el tercer lugar está Franco Parisi con un 11,07%. Y en el cuarto lugar, ¿cierto?, Marco Enríquez Ominami con un 10,73%. Están prácticamente ahí disputando voto a voto. Posteriormente viene Marcel Claude con un 2,89%. Después Alfredo Feir con un 2,19%, después está Roxana Miranda con un 1,21% y penúltimo Ricardo Israel con un 0,56% y último Tomás Jocelyn Hall con un 0,18%. Realmente Tomás Jocelyn Hall, no sé, Omar, qué hizo en esta elección o qué pretendió. ¿Tienes más o menos claro tú o no? No, era de ser sin duda una campaña modesta. Las pocas veces que vi la franja electoral, él estaba con una persona en el parque conversando temas de contingencia, lo que demuestra una poca capacidad de producción. Sí. ¿Verdad? Escasa convocatoria, digamos. Escasa convocatoria. La verdad es que yo creo que ni siquiera podríamos decir que es una candidatura testimonial, que uno podría atribuirle a Feil, a Claude, a Roxana Miranda una cierta postura testimonial de poner algunos temas en el debate. Quizás Roxana Miranda en eso fue mucho más incisiva y puso temas en las conversaciones y en los debates. Jocelyn Hall No marcó presencia. no marcó presencia, no construyó un discurso que a lo menos descubriera una nueva arista por la cual entrar. Ya Feil se mete mucho por el medio ambiente, Claro. Marcel Claude, la Asamblea Constituyente. Entonces cada uno aportó, pero el que pareciera que menos aportó son dos. En mi concepto hay dos candidatos que no aportaron mucho. Tomás Jocelyn Hall y Ricardo Israel. Sí, Javier. Omar tocó un tema, la Asamblea Constituyente. Yo consulté en un par de mesas de las que ya estaban terminadas y al menos en los votos presidenciales no había aparecido la AC en la esquina del voto. Ya. Eso también era una incertidumbre, dentro de las muchas incertidumbres que tenía esta elección.
¿Cuánta gente efectivamente iba a marcar a C? Porque además había, cierto, Omar, llamados transversales. Había, por ejemplo, Parisi, yo lo escuché en la mañana, que estaba llamando él, o por lo menos él dijo que había puesto a C en el voto, digamos. Y no era solamente, digamos, gente de izquierda, digamos, la que estaba en esta línea. Bueno, acá hubo una iniciativa que en algún momento lo presentó el expresidente Ricardo Lagos, que era la cuarta urna. Ya. Y que consistía en que aquellas personas que sufragaban también mostraran su preferencia si querían asamblea constituyente o no. Ignoro las razones que tuvo el CERVEL para no hacerlo. Quizás porque la votación no contempla una consulta ciudadana, claro, y por lo tanto no se podría operar contra la legalidad vigente. ¿Ya? Eso habría implicado un acuerdo del Congreso que modificara a última hora y pudiera introducir esta cuarta urna, que yo creo que habría sido un ejercicio democrático. Pero eso, muy tardío. Quizás tardío, pero no nos olvidemos que el Parlamento, cuando quiere aprobar leyes en 24 horas... tardía la propuesta a lo mejor. No era tan tardía. Sí, igual lo podrían haber, digamos... Sí, lo que pasa es que uno de los que torpedeó esa iniciativa, y hay que decirlo, es Camilo Escalona. Con su famosa frase, si quieren reformar la Constitución, están fumando opio. Claro. ¿Ya? Pero lo que, por otro lado, yo creo que el esfuerzo del grupo que llama a marcar a C se concentró principalmente en los grandes centros de votación. Sí. Desde el punto de vista de la región, Concepción, Valparaíso, Santiago. Yo no vi ninguna manifestación a nivel regional de personas o líderes de opinión que llamaran a marcar asamblea constituyente. Por lo tanto, yo creo que el resultado que vamos a observar en la región respecto a la asamblea constituyente va a ser el resultado de que aquí no se hizo campaña por la asamblea constituyente. Vamos a ver resultados, ¿qué les parece? Tenemos del CERVEL los resultados de la región. Atención, señor director, el CERVEL, la región, con un 33,28% de las mesas escrutadas. Tenemos a Michelle Bachelet con un 36,51% de los votos, a Evelyn Matei en segundo lugar con un 24,08%, y en tercer lugar está Franco Parisi con un 19,21%, en cuarto lugar Marco Enrique Sominami con un 13,11%. 19 más 23 son 32% más o menos entre Parisi y Ominami, superando, digamos, a Evelyn Matei acá en la región con no es menor la cifra, 33,28% de las mesas escrutadas, Omar. Nuestra región se destaca por esto. Ya lo hizo en la elección pasada. Oye, en primer lugar, sí. ¿Parisi ocupa el espacio que tuvo en la elección anterior Marco Enrique Ominami? Desde el punto de vista de que es una candidatura desafiante, yo creo que sí. Desde el punto de vista de las propuestas, están obviamente en dos miradas de país absolutamente diferentes. ¿Ya? El énfasis de Parisi es algunas reformas económicas que resultan atrayentes y lógicas para nosotros, el ciudadano común que no se maneja en macroeconomía o en microeconomía, y eso resulta atrayente en el sentido de que, mira, basta modificar esto y podemos generar una fórmula de cálculo que nos dé que el sueldo mínimo debería subir a 250.000 pesos. Entonces eso tiene sentido, en eso Parisi yo diría es muy pedagogo, para explicar las cosas complejas de la economía, es bastante pedagogo, y yo creo que eso llega bien a las personas. Pero en los temas más de fondo de este país, no incursiona. ¿Cuáles son los temas de fondo? Lo acabamos de decir, asamblea constituyente, o reforma de la Constitución, cómo reformar el sistema de salud, cómo reformar el sistema previsional, ¿ya? Entonces ahí Parisi no entra mucho. Pero desde el punto de vista de los votos, volviendo un poco a las cifras que te acabo de entregar, hay un porcentaje importante en nuestra región, ¿cierto?, que no está votando ni por la concertación o lo que es ahora la nueva mayoría, ni tampoco por la alianza, está votando por estas opciones. Ya lo había demostrado con Marco Enrique Ominami en la elección pasada, en la presidencial pasada. Bueno, llama la atención el bajo porcentaje de Michelle Bachelet en la región. Si uno hace una proyección de lo que obtuvo la nueva mayoría, más Fuerza del Norte, en la última elección de alcaldes, que fue hace poco,
¿ya? Si sumamos porcentualmente, si hacemos una cosa muy mecánica, ¿ya? Michelle Bachelet debería obtener en la región entre un 52 y un 54%. Ya. Entonces está muy ¿A qué por crees debajo. tú que se debe eso? Yo creo que acá hay una crítica a todo el sistema. Ya. ¿Ya? La Acá región, digamos, tiene ese comportamiento crítico. yo quisiera pensar que es un comportamiento crítico, es un comportamiento que no se acerca a ninguno de los dos grandes conglomerados y por lo tanto expresa su disconformidad con estos porcentajes que están obteniendo los candidatos alternativos, lo que tú dices, un 30%. Claro. O sea, si comparamos con la elección anterior, presidencial anterior, Meo obtuvo aquí cerca de, en la primera cerca vuelta, del 30% también. cerca del 30%. Claro. Pero ahí el candidato presidencial de la Concertación de entonces tuvo un 16%, o sea, una votación bajísima. Marco Enrique Dominami en la elección presidencial del 2009, en la primera vuelta obtuvo, ¿cierto?, un 28,76% de los votos y Eduardo Frei un 16,43% de los votos. O sea, tenía un piso Bachelet acá muy bajo. ¿No? Y este es un fenómeno que se da, Omar, con esta elección presidencial, con la del año 2009, porque las anteriores elecciones presidenciales, la Concertación acá mantenía un cierto nivel, digamos, similar al resto del país. ¿O siempre fue menor? No tengo muy clara la cifra, pero tan aquí menor como Frei no fue, digamos. No. Nunca fue tan bajo. Nunca. Sí, lo que va, a ver, hagamos un poco de historia. Elwin gana relativamente holgado acá en la región, alrededor del 52%. Frei aumenta ese porcentaje, Frei del año... El Frei del 94. Frei del 94. Ya Ricardo Lago, el escenario aquí fue complejo. Ya. ¿Ya? Aquí ganó el candidato de la derecha, que en esos momentos, de la alianza, que en esos momentos era Lavín. Aquí ganó Lavín. Lavín Aquí ganó ganó Lavín, claro. ¿Ya? Michel logra, en su primera elección, logra como equiparar nuevamente las elecciones anteriores. Ya. ¿Ya? Pero en un escenario relativamente complejo. Había muy buena presencia de la alianza en algunos municipios significativos de la región. ¿Ya? El resultado de la elección, de la última elección presidencial, cuando sale electo el presidente Piñera, muestra una caída muy fuerte, muy vertiginosa de la Concertación. ¿Ya? Y estos resultados nos estarían diciendo que si bien no hay una caída, si bien se estaría ganando, no está en los porcentajes. Yo diría que el 36% de mantenerse es uno de los porcentajes más bajos que habría obtenido la Concertación en la región de Tarapacá. Con la excepción de Frei el anterior. Claro. Sí, Pero, o sea, si uno hace un cuadro histórico, Claro. la votación más baja, incluso más baja que ella cuando fue candidata el 2000. claro. Sí. Hay un electorado, ¿cierto? Hay un electorado nuevo en la región que también, ¿cierto? Que a lo mejor llegó a la región hace muy poco también. ¿Ah? Es toda la inmigración, todo el tema, este boom de la minería ha traído mucha gente y hay un porcentaje importante de nuestra población que no debe tener más de unos 10 o 15 años acá en la región. Efectivamente, yo creo que cuando uno analiza esto desde un punto de vista político, lo primero que tiene que considerar es cuáles son los cambios que se han producido en la estructura social de Tarapacá y cuáles son los cambios que se han producido en la estratificación social de Tarapacá. ¿Ya? Es decir, con este porcentaje grande de migrantes, no solamente extranjeros, sino también nacionales, que pueden votar, ¿ya? Hay que considerarlo en los análisis políticos y en las propuestas políticas. Bueno, vamos a seguir analizando, ¿cierto?, nuestro tema y vamos a despedir a Javier Sánchez, quien tiene que volver a la calle, ¿o no, don Javier? No sé la hora que... Bueno, ya vamos a hacer un alto, ¿cierto?, en este especial Elecciones 2013 aquí en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes, con Omar Williams y también con otro invitado. Vamos a la pausa, digo, y ya estamos de regreso con ustedes.